Los malos momentos no pudieron detener a Johnny Depp y hoy puede dar testimonio con lágrimas en los ojos del triunfo que está recibiendo después de su juicio y después de todo lo que le ha pasado. Además, ese mensaje que mandó Johnny Depp, que yo me identifico al 100% y ha mandado prácticamente un mensaje nuevo a Hollywood. Todo esto lo tengo en este video porque ya sabes que acá desglosamos todo. Este canal va a tener casi un año porque justamente cuando el juicio de Johnny Depp a la mitad fue que nosotros iniciamos este canal. Y recuerdo que hablamos muchísimo. Ya estos videos no están en el canal, pero recuerdo que hablamos tanto de este tema y a mí que viví este momento, a mí me llena de mucho placer, de mucha alegría ver a Johnny Depp recuperándose después de todo lo que le pasó. En el 2020, Johnny Depp perdió un juicio con Amber. Un juicio en el Reino Unido que fue catastrófico para su carrera. En ese momento, todo el mundo le cerró la llave y dijeron, usted no entra acá porque a usted le gusta, ¡pa! Entonces, como usted es esa persona, usted no lo vamos a permitir acá. Ese señor se le derrumbó su carrera de muchos años. Johnny Depp empezó en los 70, por ahí me parece. Todas las oportunidades que tenía Johnny Depp a los 50 años se le derrumbaron en los ojos, ante su propia vista. Hasta sus propios hijos cuestionaron que si realmente esto había pasado o no. Habíamos hablado hace muchos meses, creo que fue el año pasado, de que Jeanne du Barry, la película francesa que se estaba filmando en Francia, le dio la oportunidad, antes de conocer el juicio, le dio la oportunidad a Johnny Depp de rehacer su carrera. Y hoy está disfrutando de esos frutos en el festival más importante del cine, Cannes 2023. Una ovación o aplausos por aproximadamente, según los testigos, de 7 minutos. Y eso fue un desglose, un desgarre, un asunto, todo el mundo. Pero ¿por qué, Adriana? ¿Por qué tanto? Primero por su papel. No he visto la película, obvio, pero me parece que sin lugar a dudas, Johnny Depp hizo un excelente trabajo. Estaba interpretando a un rey llamado Luis, que tuvo una vida y un reinado bastante polémico, con amantes y una serie de cosas, y es un papel que obviamente va a tener mucho de qué hablar. Y Johnny Depp, no sé si ustedes han visto películas o son fans o lo que sea de Johnny Depp. Johnny Depp tiene algo, que él se entrega a los papeles. Lo hemos visto en todos los papeles que ha tenido, han sido papeles icónicos. Cuando Johnny perdió este juicio en el 2020 con la señora, la aclamada Amber, él perdió, como les dije, todas las oportunidades. La secuela, la franquicia de Disney con Jack Sparrow y Piratas del Caribe se fue por el caño. Por más que intentaron poner actores, nunca dieron la talla y nunca sirvió la franquicia sin Johnny Depp. Además de Animales Fantásticos, cosas que él estaba ya en desarrollo cuando le cancelaron esto. Después estas personas le dieron la oportunidad a Johnny de rehacer su carrera. Y bueno, pues en el Festival de Cannes tuvo él muchísimo, fueron muchos aplausos, la gente él estaba muy agradecido, tenía lágrimas en los ojos, tranquilo, lleva una vida muy tranquila actualmente. Acaba de firmar con Dior de nuevo, dieron la oportunidad a Johnny Depp también cuando estaba en pleno momentum, en pleno juicio, cuando nadie daba $1 por Johnny Depp. La verdad que nadie daba $1 por Johnny Depp porque era una mala fama que tenía de Punch. Hicieron un contrato, la fragancia que él ha estado representando por mucho tiempo, también les dieron la oportunidad de salir adelante. Y hoy también 20 millones, hace una semana se renovó este contrato, el contrato más grande que han tenido ellos con un actor, con una figura como Johnny Depp. 20 millones de dólares, señoras y señores. Johnny Depp está viviendo una vida tranquila en un campo por ahí, tranquilo, viviendo una vida después de lo que le pasó. Y hoy, como les digo, uno de los discursos que él ha dicho cuando estaban haciendo una rueda de prensa por la película, que la gente actualmente es difícil porque estamos viviendo un mundo donde tú tienes que cumplir con estar en una misma raya como con todo el mundo, y que si tú no lo haces, pues ya todo el mundo te critica. Algo que yo repito todo el tiempo. Tenemos que ser como todos, porque si eres diferente, si sales del molde, pues ya eres visto raro, ¿no? Entonces Johnny Depp ha vivido esa situación. Él ha sido una persona diferente. En su momento fue visto como raro, fue visto como, ¡ay, Johnny Depp! Y ahora es diferente. Él dice, después los estaré viendo por la otra línea. Es decir, él siempre ha vivido bajo sus términos y bajo su forma, bajo sus cosas. Qué bueno por Johnny Depp, qué felicidad, qué felicidades. Mientras Amber se encuentra en Madrid
diciendo, el otro día dieron una entrevista al Gordo y la Flaca a través de Jordi. Dijo, pues hay que seguir adelante porque ella habla español. Y bueno, qué bueno, felicidades a Johnny Depp en esta nueva etapa. Le preguntaron sobre Hollywood, él dice que él no piensa en Hollywood ni piensa en eso. La verdad es que le hicieron mucho daño a Johnny Depp, le hicieron mucho daño a Johnny y fue un proceso largo, pero ha salido adelante. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.